En nuestra sociedad también vive, y a nivel global, lo que es el cambio climático, que no es casual y tampoco es gratuito para nuestra salud. Por eso ya está con nosotros Manuel Jaramillo, que es el director de Vida Silvestre. Gracias por acompañarnos, Manuel. Un placer, buenos días. Comenzamos con un título, 2019, el segundo año más cálido. ¿De qué estamos hablando? ¿Temperaturas que alarman realmente? Estamos hablando que de alguna manera el futuro ya llegó. Lo que se decía hace 20, 30 años que iba a ocurrir está ocurriendo. Y esta constatación del 2019, que se contrasta con el 2016, que fue el más cálido de la década, nos confirma que esta década del 2010 al 2020 ha sido la más caliente de la historia, de la cual se tienen registros, y eso se demuestra en todas las cosas que estamos viendo anómalas, ¿no? Los temporales, los incendios, las sequías, que día a día son noticia cada vez más preocupante. ¿Deberíamos empezar a acostumbrarnos o podemos hacer algo? Porque digo, a ver, el Amazonas fue realmente un atentado contra la naturaleza, ni hablar de lo que ha sucedido en Australia. ¿Esto se va a empezar a repetir cada vez más seguido? Sí, tal cual, y no podemos acostumbrarnos, no tenemos otra opción que hacer algo, y ese algo tiene dos cuestiones principales. Una es lo que se llama mitigación del cambio climático, que es dejar de emitir gases de efecto invernadero, dejar de quemar combustibles fósiles, en primer lugar, es lo central, y en segundo lugar, dejar de convertir ambientes naturales que al degradarse emiten carbono. Y la otra componente que tenemos que hacer es la adaptación al cambio climático. Ya hemos producido un cambio que no vamos a poder revertir, y estas condiciones que estamos viendo de sequías, de inundaciones que afectan a enorme cantidad de personas, tienen que prevenirse y uno tiene que adaptarse. Y la adaptación implica generar soluciones basadas en naturaleza, con la recuperación de los bosques ribereños para proteger las crecidas de los arroyos, con la recuperación de los bosques en las laderas para prevenir los aludes de tierra con las inundaciones, con el buen manejo de los bosques para evitar que los incendios forestales se propaguen de la manera que se han propagado en los últimos casos. Manuel, ¿dónde ubicamos a nivel de política de Estado el tema ambiental? Bueno, justamente este gobierno ha vuelto a crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Eso es una muy buena noticia porque eso le da una entidad para negociar, entre comillas, con los otros temas de interés del país. Lo que sí es importante, hace poco hemos tenido el anuncio del presidente Alberto Fernández del lanzamiento del Pacto Argentino por Solidaridad y la creación de un Consejo Económico y Social. Ese Consejo Económico y Social también tiene que tener la componente ambiental. Es imposible pensar el desarrollo de un país a mediano o largo plazo si no tenemos en cuenta lo ambiental, porque es la base para los recursos. Y por otro lado, también el ministro Culfas ha hablado del nuevo Green New Deal, el nuevo acuerdo verde desde el punto de vista económico. Lo ambiental tiene que ser central. Es imposible pensar un modelo de desarrollo que no tenga en cuenta la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, porque si no, estamos consumiendo algo que no estamos poniendo en la cuenta de los costos y de lo que todos tenemos que contribuir a mantener. ¿Y cómo conviven esos esfuerzos individuales, el que pueden hacer vos, el que pueden hacer nuestros hijos, es decir, las generaciones más jóvenes que tienen muchísima más conciencia en su actitud y en su vida cotidiana, en el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, cuando nos encontramos con actitudes negadoras de las grandes potencias a nivel mundial, Estados Unidos, por ejemplo, que no adhiere al Pacto de Cambio Climático y demás, y es la principal o la segunda potencia a nivel industrial del mundo, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos justamente también un punto interesante. Los esfuerzos individuales son sumamente importantes. Ajá. Cada uno de nosotros, cada ciudadano puede hacer día a día cada vez algo más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso no va a servir para nada si los gobiernos y las empresas no empiezan a generar cambios radicales en las pautas de la producción de lo que nos ofrecen. Entonces ahí tenemos un trabajo de construcción que yo creo que ha venido fuertemente en el último tiempo y gracias a los medios de comunicación se ha fortalecido, donde la sociedad empieza a demandar. Ya no es un ciudadano que solo dice, bueno, voy a dejar de consumir agua embotellada o voy a separar mis residuos. Es un ciudadano que empieza a pedir a sus dirigentes, que empieza a pedir a los candidatos que la agenda ambiental y climática esté fuertemente en lo que son las plataformas electorales, por ejemplo. Este año se vio fuertemente con el movimiento de los jóvenes por el clima alrededor del mundo, y eso es un grito que ya no se puede dejar de escuchar. ¿Sí? Podemos intentar tapar el sol poquito con la mano y podemos retenerlo un tiempo, pero en un momento ya no. Y eso creo que está evidenciándose y esperamos que también impacte en las grandes potencias como China o Estados Unidos. Manuel, ¿cuál es el impacto ambiental en la salud? Estábamos leyendo que hoy en algunos diarios de circulación nacional aparecen dos investigaciones, una vinculada con la Universidad de Sydney, Australia, otra con la Universidad de Columbia de Estados Unidos, en las que afirman que la contaminación del aire, por ejemplo, aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco y que el smog es una de las probables
probables causas que favorecen el desarrollo de enfermedades cognitivas como el Alzheimer o enfermedades neurológicas. Es bastante claro, ¿no? La especie humana ha evolucionado con el planeta, con un planeta que tenía unas condiciones atmosféricas determinadas, y hoy estamos cambiando esas condiciones atmosféricas y nosotros no tenemos la velocidad de adaptación tan grande, tan rápida como esperaríamos para poder vivir en este nuevo ambiente. Estamos destruyendo el único planeta que tenemos, no tenemos un planeta B. Si nosotros cambiamos esas variables, seguramente habrá personas que, más que otras, las que sean más sensibles, sufran estas afectaciones, y lo estamos viendo con esta situación. El propio coronavirus se ha originado posiblemente en una cuestión natural. Ten en cuenta que un pequeño cambio en la temperatura puede cambiar la dinámica de un montón de agentes biológicos, principalmente de bacterias, de virus, que simplemente con modificar quizás milésimas de grado pueden eclosionar en otro momento, pueden reproducirse mucho más rápido y pueden alcanzar lugares que antes no alcanzaban. Además hay como una especie de círculo vicioso, no virtuoso, porque el cambio climático también genera mayores esfuerzos genéticos para los cultivos, más agrotóxicos, más pesticidas, más de todo lo que nos hace mal, ¿no? Sí, realmente es un proceso que es como una bola de nieve, ¿no? Donde empieza a funcionar, se empieza a hacer cada vez más grande. En el caso de los incendios forestales en particular, los bosques que se queman emiten carbono, pero justamente eso también aumenta el cambio climático y aumenta las posibilidades de que haya más incendios más grandes en otros lugares. Tengamos en cuenta que en el caso de los incendios forestales, que en Australia son comunes, se queman entre 100 y 200.000 hectáreas por año. Este año se quemaron 11 millones de hectáreas. Eso tiene mucho que ver con la acumulación de materia seca proveniente de los años de sequía y los vientos que hubo en este momento, y genera estos incendios que están totalmente fuera de lo que es la escala natural, y por lo cual el proceso de recuperación es mucho más complejo. Manuel, gracias. No hacemos más que ratificar la necesidad de cuidar el planeta, que es nuestra casa, y de cuidar el ambiente como algo cercano, algo próximo, ¿no? Algo que todos los días nos ayuda a vivir mejor, claro. Entenderlo como tal. Muchas gracias.